Buenas tardes, YouTube. Para los que me ven en el replay de YouTube y el replay de IGTV, yo soy Maylin Miller, consejera de la comunidad, soy especialista en intervención de crisis, soy una llama gemela y líder en la comunidad espiritual. Entonces, al igual que ayer, voy a estar hablando de la Biblia y de de lo que se me quedó ayer, porque les dije que no había sacado bien los screenshots. Y pues se me quedó una parte ayer que fue lo del espíritu de mentira. Sí, Jessica, es una sorpresa porque como no sé cuántas horas me voy a quedar hablando otra vez. Ayer estuve 3 horas y 9 minutos hablando seguido, sin parar. Porque estoy hablando del tema favorito mío. O sea, cuando de la Biblia se trata, yo no me quiero para nada. Y eso es horas y horas y horas y horas hablando de lo mismo. No de lo mismo, o sea, hablando de la Biblia como tal y citando a todo lo que da. Entonces, se me quedó una parte y también no terminé ayer no terminé el pensamiento de cuando le fueron entregadas las tablas de la ley a Moisés, cuando bajó de Sinaí y encontró al pueblo corrupto. Gracias tu cariño, tus muestras de cariño y los corazones y todo lo demás. Y dice que aquí nos quedábamos. Ok, gracias por tu fidelidad. Hola, Kimi, gracias por estar aquí. Entonces, cuando él baja con las tablas de la ley, que encuentra al pueblo corrompido, y estaban fornicando, que ya yo les expliqué anoche que fornicación no es lo mismo que relaciones sexuales, se usa sinónimamente, pero eso es más bien una degradación de lo que es el sexo como tal. Y pues claro, tú sabes, la mayoría de esta gente de la iglesia supuestamente son abstemios, no pueden estar casados y no sé qué más, y hablando de relaciones sexuales sin tener relaciones sexuales. Eso es lo que pasa a la gente que se mete en terreno ajeno, no saben ni lo que dicen. Entonces, cuando ellos estaban en esa orgía y en esa adoración al becerro de oro, Moisés agarró las tablas de la ley y las piedras que traían escrita la Biblia original, las rompió. Y el Eterno permitió eso para que ninguno de nosotros nos adueñemos de la verdad absoluta. ¿Ok? Esa verdad original se perdió y hasta el día de hoy la hemos perdido y no la hemos podido recuperar. Lo que tenemos son copias de copias. ¿Okay? Por eso es que quieren degradar y minimizar el hecho de que el libro de la Biblia está escrito por hombres. Porque supuestamente, pues, lo escribieron seres humanos. Claro, si hablamos de toda la Biblia, y dependiendo también de la Biblia que estén hablando, si estamos hablando de Génesis al Apocalipsis, pues entonces sí hubo mano humana ahí. Pero si estamos hablando de los primeros 5 libros de la ley de Moisés, pues ya eso es otra cosa. Porque eso fue escrito en piedra con tinta de luz. Y yo les estuve explicando eso anoche y les expliqué y les dije con detalle qué fue lo que yo vi en la visión que tuve cuando me llevaron al monte Sinaí y yo vi cómo fue que se entregaron las tablas de la ley. ¿Ok? Por eso es que yo no le puedo aceptar absolutamente a nadie de que el libro de la Biblia, supuestamente el libro de la Biblia, está escrito por hombres. Ok, entonces, que sea mal utilizado por hombres, también eso es verdad. Pero eso es otra cosa y eso es otro tema. De hecho, el video de anoche lo cerré con eso, con un pensamiento de eso. Entonces, hoy es lunes 26 de abril. 2 más 6 da igual a 8. 8 es el número del Eterno. Todo lo que tenga que ver con infinito. Y ciertamente esta palabra es eterna, es infinita, no pasa de moda y hasta el día de hoy sigue vigente. Y voy a seguir precisamente con ese tema. La vigencia de la Biblia y de esas maldiciones que están en Deuteronomio 28 y en Éxodo 20. ¿Okay? Éxodo 20 claramente dice, no te harás imagen de ninguna cosa ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra,
ni tendrás dioses ajenos fuera de mí, porque yo soy un Dios celoso que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera, y cuarta generación. Claramente está ahí. Hay una instrucción clara junto con una maldición. ¿Ok? Para aquellos que dicen que las maldiciones no existen y que las maldiciones no son reales, déjame decirte que sí existen, han estado vigentes por siglos de siglos y todavía están vigentes. Hace 5,000 años atrás se nos reveló eso y todavía tiene la misma vigencia de hace 5,000 años atrás. ¿Ok? El que dice eso ciertamente no tiene conocimiento del mundo espiritual y mucho menos conocimiento bíblico. Entonces, yo les había dicho anoche, que muchos de estos profetas para aquel entonces profetizaban paz y seguridad y les vino repentinamente, sí, destrucción. Esto tiene muchísimo que ver con la mentira. ¿Ok? Entonces, en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 22, y vuelvo a usar la misma versión Reina Valera de 1960, dice la perícopa del pasaje bíblico, Micaías profetiza la derrota de Acab. Habíamos estado hablando de Acab y Jezabel y cómo esa gente trajeron la idolatría al pueblo de Israel de tal manera que cuando infectaron de idolatría a Samaria, se cerraron los cielos, hubo sequía y hubo, y lo dice así mismo la Biblia, gran hambre en Samaria. ¿Ok? Porque eso mismo es lo que trae la idolatría. La idolatría trae sequía y eventualmente trae hambre. ¿Ok? Estamos hablando aquí de destrucción, robo, muerte, desgracia en general. ¿Ok? Entonces, empieza el capítulo 22 diciendo, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. El rey de Israel está refiriéndose aquí a Acab. Josafat era el yerno de Acab. Entonces, él le había dado una de sus hijas para que se juntara con ella. Y la misma idolatría y la misma infección que había tenido Israel se esparció, porque eso es mismo lo que trae. Se esparce la corrupción por la tierra, contamina la tierra, le contamina el espíritu a toda esa área, ¿ok? Y de ahí sigue para otras áreas. Y esto mismo fue lo que pasó en Israel. Se infectó Israel con idolatría y cayó para dentro de Judá. ¿Ok? Entonces se enredaron, se mezclaron ahí. Y por ahí siguió la maldición. Porque voy a entrar de lleno después en la maldición de familia que esto trajo. Entonces dice, y el rey de Israel, que es Acab, dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarlo de manos del rey de Siria? Ya sabíamos que en el pasaje anterior de anoche, que él le había acusado a Elías de turba, y Elías vino y le dijo para atrás que la turba no era él. En todo caso era el rey Acab, ¿verdad? Se lo contestó bien contestado porque así mismo es. Entonces, aquí viene buscando problemas. Porque el tipo no tenía paz. Tú no puedes dar de lo que no tienes. ¿Ok? Entonces, aquí viene con la turba de él. El que acusó al profeta de turba, al santo varón de Dios, está buscando turba. ¿Ves? Porque esa es la cosa. Proyectan en ti o en el inocente lo que son ellos. ¿Ves? Lo que son ellos. Entonces, eso es en el capítulo 22 de Primera de Reyes. Pero en Segunda de Crónicas está el mismo relato, Crónicas 18. Y le tengo que decir, voy a abundar más en el pasaje de Segunda de Crónicas porque ahí es que precisamente está lo del espíritu de mentira. ¿Ok? Micaías profetiza la derrota de Acab.
Y empieza el capítulo 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab, que es lo que le acabo de explicar. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente con quien él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad, que ya vimos que estaba buscando turba. Y aquí, en este pasaje en específico, estamos hablando de jactancia, ostentando riquezas, abundancia y toda esta cuestión, porque estamos hablando de una persona con un ego súper inflado, un ego maldito, un ego herido, ¿ok? Y por ahí sigue, porque el tipo era idólatra y ególatra, las dos cosas, ¿ok? Estamos hablando de Acab. Entonces, dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot? ¿Verdad? Y entonces se pusieron a hablar de eso. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de el Eterno para que por medio de él preguntemos? Y aquí vienen los ostentosos estos, antojados, cogiendo a los profetas de bola de cristal y jalando la carta de tarot, del mazo de tarot de profetas que ellos tenían, ¿verdad? Para que le dijeran lo que ellos querían oír. Porque tampoco es la cosa de que verdaderamente Dios le hable. No. El disco rayado de salud, dinero y amor. ¿Ok? Y aquí vamos. Vamos a leerlo porque está aquí. ¿Ok? Pero Josafat dijo... no, ya dije lo que dijo Josafat. Entonces, el rey de Israel, que es Acab, respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre. Ya empezamos, porque con la egolatría de él. Porque al profeta Elías le dijo turba. Después le dijo enemigo. O sea, no lo saluda por su nombre. No, con todo el irrespeto del mundo. Entonces ahora también perdió el nombre, es un hombre. ¿Ok? Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar al Eterno. Mas yo le aborrezco. O sea, la presión ya de la negatividad de él tenía que vomitarse en forma de odio. Y él lo dijo ahí mismo, lo confesó. Lo aborrezco. ¿Tú ves? Porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Antes de decir, mira, yo estoy mal y me están profetizando mal, porque como yo estoy mal, pues me están señalando lo mal que yo estoy. No, el ego no lo deja. Por lo tanto, el profeta me profetiza siempre mal. La fatalista, la sensacionalista. Por eso que yo no le tengo tolerancia a ninguna de estas cosas. ¿Ok? Entonces, por esto mismo, pues estos son los relatos que me confirman a mí. ¿Ok? Y no lo voy a decir de buena manera, porque a mí lo que no me gusta no me lo como. ¿Ok? Y por lo tanto, como no me gusta, te lo voy a decir disgustar, porque yo soy coherente. Lo que yo siento, lo digo. Y en el tono en que lo siento. Y aquí vamos. Este es Micaías, hijo de Imla. Ahora tiene nombre, ¿ves? Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, porque le cayó mal la negatividad del suegro. Entonces, esta gente vibran tan negativo que te cae mal, o sea, te disgusta. ¿En serio? Entonces le dice, no hable así el rey. Le dice Josafat a Acab, su suegro. Entonces el rey de Israel, Acab, llamó a un oficial, le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Aquí viene jalando la carta de tarot de él, de cómo él quiere que salga y lo que quiere que se le diga. Entonces, va para allá el mensajero. Dice, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, o sea, Acab y Josafat, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. O sea, tampoco en el palacio, contenido allí en 4 paredes,
con sus columnas de lujo y todo lo demás. No. En la plaza. Para que todo el mundo viera. ¿Ve? Estamos hablando de ostentación, de hechonería, de jactancia, porque son ególatras. ¿Ve? Entonces, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Lo que les digo, tú sabes, el mazo de las cartas de tarot de ellos, ¿ves? Que se llamaba Profetas de Israel. Entonces ellos jalaban la carta que ellos quisieran. Y todo el mundo tenía que decirle paz, prosperidad, seguridad, salud, dinero y amor, ¿ok? Vamos a resumirlo así, que son los términos que se usan hoy día. Y Sedequías, hijo de Kenaana, estoy en versículo 10 del capítulo 18 de Segunda de Crónica. Y Sedequías dijo a Kenaana, se había hecho cuerno de hierro, y decía, así ha dicho el Eterno, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Porque eso es otra cosa que tienen estos falsos profetas. Son imitadores, como los imitadores los que estaban en el palacio de Faraón y eran los magos de aquel entonces. Pues aquí vienen estos imitadores que son no son otra cosa que una mala copia de los real y genuinos, ¿ves? Con una tinta pirata ahí de marca Walgreens de 2 pesos. Y con eso es que imitan a la gente. ¿Ves? Y tratan de competir con ellos para llevarle la contraria, neutralizar y anular lo que la verdad tiene que decir. ¿Ok? Y así era este tipo. Entonces, de esta manera profetizaban también todos los profetas. O sea, eso estaba de moda. Tú tenías que ponerte un cinto podrido y jalarte los pelos y cosas así para decir, dizque Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada. ¿Ok? Volvemos a lo mismo, una mala copia de lo genuino y verdadero en una tinta pirata ahí, marca Walgreens de 2 pesos. Ok, entonces, dice, de esta manera profetizaban todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado. Porque el Eterno la entregará en manos del rey y todo lo demás, ¿verdad? Ese es el versículo 11. Entonces, el 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. O sea, no estés llevando a la contraria ni nadando en contra de la corriente, porque está todo el mundo llevándole el mismo flow al rey como él quiere. Le están profetizando, ¿verdad? Dice que profetizando y dándole el mensaje que él quiere oír. No lo que necesita oír, lo que él quiere oír. Es otra cosa. Entonces, le dice, yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Como si esto fuese algo que tú quisieras decir. Porque no ven más allá del ser humano. No disciernen. No se meten al alma de la persona. Y no ven que dentro de esa alma está Dios. Que el mensaje ya no es de él. Y que sus sentimientos, sus sentir y sus emociones ya no son de él. Son de Dios. Porque Dios está en él y él está en Dios. Se hacen uno. Entonces, como no saben y no disciernen, pues le pide que hable bien. Hello. Entonces, en el versículo 13 dice, dijo Micaías, vive el Eterno, porque el Eterno vive para siempre, es eterno. Desde la eternidad hasta la eternidad. Eso es así. Le está dando la gloria como es y diciendo las cosas como son. Al pan, pan y al vino, vino. Punto. Eso es cosa de profeta y de gente coherente, de gente íntegra. Que saben decir las cosas como son con el concepto correcto. Vive el Eterno, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió,
subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Bueno, eso es lo que él quería oír, pues eso lo dijo. Entonces, acá, que de por sí ya era berrinchudo, que estuvimos hablando de eso ayer, anoche yo lo dije, viene y dice en el versículo 15, el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre del Eterno que no me hables sino la verdad? Pues es que no quiere oírla. Entonces, si le dices la verdad está malo y si no se la dice también. Palo si boga y palo si no boga. Hello. O sea. Entonces en el versículo 16 dice, entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. El caos. Trae confusión y trae caos, porque el tipo es el que es la turba. No es Elías, es él. Bueno, pero como él consideraba a su profeta, que era el profeta de Israel que había en ese entonces, como enemigo, pues ahí tiene el caos. Y sigue diciendo el versículo 16. Y dijo el Eterno, estos no tienen señor, vuélvese cada uno en paz a su casa. Versículo 17. Y el rey de Israel dijo a Josafat, este es Acab hablándole a su yerno, ¿no te había dicho yo? El yo, porque es ególatra, tiene que mencionar el yo. ¿Ok? Yo había dicho que no me profetizaría bien, sino mal. Volvemos a lo mismo. O sea, si le dice la verdad está malo y si no se la dice también. Entonces ahora le dice la verdad y dice está mal. No, sí, es que esta gente son problemáticas, es una cosa tremenda. 18. Entonces él dijo, oíd pues palabra del Eterno. Yo he visto al Eterno sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. 19. Y el Eterno preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que sube y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de el Eterno y dijo, yo le induciré. Ojo con este espíritu, porque vamos a hablar de esto ahora. Ese es el versículo 20. Entonces salió un espíritu que se puso delante de el Eterno y dijo, yo le induciré. Y el Eterno le dijo, ¿de qué modo? 21. Y él le dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. No solamente Sedequías, que estuvo con los cuernos eso, disque profetizando en una mala copia. No. Todos sus profetas. ¿Ok? Y el Eterno dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Le dio permiso. Mire, cuando usted no acepta la verdad y usted se empeña en decir que está mal, diciéndole la verdad mentira, la mentira verdad, a lo bueno malo, a lo mal y a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y así sucesivamente. Se va a permitir que salga un espíritu de mentira y te posea para que tú sigas con la mentira. Porque eso es ley de atracción. Tú estás en la mentira, vibras en la mentira, quieres creer en la mentira, pues mira, te va a poseer la mentira. Quédate con la mentira. Y eso fue lo que pasó aquí. Entonces, dice, tú lo inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Versículo 22. Y ahora he aquí, el Eterno ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues el Eterno ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, este es el versículo 23, miren lo que pasa. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó.
Ese era el que tenía los cuernos puestos y diciendo que si el rey iba a cornear a los sirios y no sé qué más y bla, bla, bla. Ok. Se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla. Lo que empezó con que esto está en la cuestión de la violencia, en la escala de la violencia. ¿Cómo es que escala esto? ¿Ok? Lo que empezó con una agresión verbal ya va por física. Lo golpearon por decir la verdad. Pero como ya estaban acostumbrados a decirle a la verdad mentira, y a la mentira verdad, y a llamar a lo bueno malo, y a lo malo bueno, pues para él eso era castigable. Y lo abofeteó. ¿Ok? Sigue el versículo 23 y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu del Eterno para hablarte a ti? Mira qué soberbia, qué egolatría, qué ego tan inflado, qué cosa tan altiva y tan soberbia, porque eso es lo que es. Por eso es que la soberbia es no comparado, es considerado como uno de los 7 pecados capitales. Que eso fue lo que también estuve hablando de toda esa área oeste, incluyendo a Nevada de los Estados Unidos, la ciudad del pecado, en sequía. Porque eso es lo que trae el pecado. ¿Eh? Y aquí viene desplegando su soberbia, diciendo, ¿por qué camino se fue de mí? Hace rato que se fue. Hace rato que se fue. Entonces en el versículo 24 Micaías le responde, he aquí, tú lo verás aquel día. Porque Micaías no le respondió con un golpe para atrás. Que bien merecido que se lo tenía para que le tumbara los cuernos eso de la cabeza. Le respondió verbalmente. He aquí, tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Claramente lo dice los Salmos y el rey David, que también era una llama gemela. Y dijo, sean avergonzados y confundidos todos tus enemigos, hablándole a Dios en un salmo y alabando a Dios en un salmo. Ellos eran enemigos de Dios. Claro que el Espíritu del Eterno se le va a apartar porque no son amigos de Dios. No tienen una relación sana con Dios. Hola Gilmari, mi amor, ¿cómo estás? Sigo con la Biblia. Estoy en Segunda de Crónicas, capítulo 18. Y voy por el versículo 25. Para que busques la Biblia por si quieres buscarla. Entonces el tipo va a buscar dónde esconderse y no va a encontrar nada. Porque va a quedar mal. Tiene que quedar avergonzado. Él está en desobediencia. Él está en idolatría. Él está disque profetizando en el nombre de Dios cuando no está profetizando nada. Él está en una mala copia, como los magos del rey del palacio de Faraón. Él no es del team Moisés y Aarón. Y por lo tanto, el Eterno no puede estar con él. Porque está en el team incorrecto. Punto. Y va a quedar mal. Y así se lo dijo Micaías. Pero entonces mira lo que hace acá. Versículo 25. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidle, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. O sea, tampoco lo hace él, porque ya habíamos visto las sanganerías de él, que yo dije anoche, que él era bastante pendejo y venía con pendejaces así. Pues mira, aquí está, otra pendejama de él. Entonces, no lo hace él, pero tira la piedra y esconde la mano. Eso es clásico de este tipo de personas, ¿saben?
les fascina tirar la piedra y esconder la mano. Pero no dejan de tirar la piedra, ¿me entienden? Porque no se arrepienten. Entonces, llévalo a Amón para que sea entonces Amón el que lo haga. Tú sabes, yo mando, pero a otro que lo haga. Y él va para la cárcel porque yo dije que él fuera para la cárcel, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, como él era el rey, manda a un gobernador, o sea, alguien, un político que está por debajo de él, dentro de los rangos de la administración de él. ¿Ves? Y después, la forma en que quiere que lo traten. No solamente que lo lleven a la cárcel, sino que solamente le den pan y agua. Y lo aflijan. Que sea castigado, pero que sufra también. Hasta que yo vuelva en paz. ¿Qué paz? Si el tipo ya es una turba y tiene fama de turba. Bueno, pero así dijo, porque como es tan jactancioso y soberbio, para él se creía que iba a volver en paz. Mira lo que le dice Micaías en el versículo 27. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, el Eterno no ha hablado por mí. Dijo además Micaías, oíd pueblos todos. Tan poderosa fue esa profecía de ese hombre en ese entonces, Micaías. Estoy hablando de Micaías. Que hasta el sol de hoy, esta latina que está aquí, que pertenece a otro pueblo y vive en otro país, se enteró miles de años más tarde. Todavía los pueblos están escuchando esto. De tan poderosa que fue esa profecía. Y eso, que se merecía la cárcel y que solamente lo sustentaran con agua y pan. ¿Ves? Pero Dios lo honró, porque todos los pueblos lo están viendo. Y la Biblia se ha traducido en miles de idiomas y dialectos y eso. Así que la gente se sigue enterando del mismo chisme miles de años más tarde. Para que quede mal, bien, pero bien mal. Bien duro. Versículo 28. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Se fueron para la guerra. Porque como el tipo era soberbio y se creía que iba a ganar y estaba tan seguro, pero tan seguro que él iba a ganar. Como ya se lo habían dicho, las otras cartas de tarot que él sacó dentro del mazo ese de profetas de Israel, pues mira, tú sabes, vámonos para allá. Ok, vete. Si ya habló el espíritu de mentira, eso es lo que tú querías oír. Versículo 29. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré. Aquí vamos otra vez, con tirando la piedra y escondiendo la mano. Ok. Yo me disfrazo. Pero allá tú con la guerra. O sea, él es el que crea la turba. Busca la manera de cómo buscar problemas y meter en problemas a otros, pero sin que él, tú sabes, o sea, yo soy intocable. Esa es la actitud. Esa actitud de intocable, que eso no es otra cosa que arrogancia, altivez y soberbia. ¿Okay? Una egolatría grasa. 3333 en YouTube. Y aquí estoy comunicando todo lo que da. Entonces, se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Versículo 30. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Ya estaban velando a Acab y lo querían matar. ¿Ok? Porque ya el tipo tenía alto todo el mundo. Y estaban locos por echarle mano. Por esa misma soberbia, mira, es que no hay persona más odiosa y más despreciable que la persona ególatra y soberbia. En serio. Entonces, 31. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Entonces vinieron para encima de Josafat. Porque como él lo mandó a que fuera allí como rey, pues tú sabes, fastidiate tú. Y mira a ver. Ahora, yo estoy acá disfrazado para ser el intocable. Ah, pues mira lo que pasó. La estrategia, le salió el tiro por la culata, ¿sabes? La estrategia no le funcionó. Dijeron, este es el rey de Israel. Sigo en el versículo 31 para los que me están siguiendo en la Biblia. Y lo rodearon para pelear.
Mas Josafat clamó y el Eterno lo ayudó. Y lo apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, pues acuérdense que ya estaban velando a Acab, y Acab era el target. Ese era el target. No era Josafat. Pues desistieron de acosarle, dice el versículo 32, y así termina el versículo 32. Y el 33 dice, mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel, a Acab, entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Como les dije, el tiro le salió por la culata. ¿Ok? Entonces, dice el versículo 34, y ahí es que termina ese capítulo. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie, aún herido. Mira hasta donde llega la altivez y la soberbia. Que en vez de irse a curar las heridas para sobrevivir eso, se quedó de pie. Prefirió lo peor. Porque o sea, eso mismo es lo que te hace la altivez. Te ciega. Y tú tomas las decisiones incorrectas. Tú mismo te vas autodestruyendo. Por eso es que yo enfatizo tanto en la sanidad. Y traje todas estas modalidades de sanidad desde febrero hasta marzo para que usted se sanara y estuviese superándose en sanación. Porque entonces estas son las cosas que pasan. ¿Ven? Que gente, en vez de estar sanando sus heridas, ejercen el liderazgo en soberbia y altivez y se destruyen a sí mismos, pero destruyen a otros con ellos. Ese es el problema, destruyen a otros con ellos. Y a este tipo le pasó eso. Entonces, dice, voy a leer otra, voy a empezar otra vez el 34. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro, enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. O sea, prefirió la muerte antes de sanarse. Porque él sabía que había quedado mal. Irse a sanar para él era una humillación, porque eso era admitir que él estaba mal. Y que él creyó en la mentira. Y que él fue injusto con el profeta. Y que lo metió en la cárcel injustamente. Porque le dio la gana, porque él es un berrinchudo y tiene que ser como él diga. ¿Ok? Segunda de Crónicas 19. Dice, el profeta Jehú amonesta a Josafat. Josafat es el yerno de Acab. Sigue emparentado con Acab y Jezabel. Porque él nunca se divorció de esa mujer. Al contrario, se quedó con ella y tuvieron hijos. Y este viene siendo entonces parte de la segunda generación de Acab y Jezabel. Y aquí es que voy a entrar a las maldiciones de familia y cómo ese versículo de Éxodo 20 se hace real y verdadero en este cumplimiento profético en Segunda de Crónicas. Josafat viene siendo entonces la segunda generación porque él está casado con la hija de ellos dos. Capítulo 19 comienza. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Ese sí. El otro no. El otro murió herido, de pie en esa soberbia, pero murió sin paz, porque murió en plena batalla. Nunca regresó en paz. El que regresa en paz es Josafat. Versículo 2. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Eterno, pues ha salido de la presencia del Eterno ira contra ti por esto. Siguió el mismo patrón de conducta. Siguió la misma programación de ese chip
en la que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, el impío, que es lo malo, representa la maldad, pues él lo ayuda. Sin embargo, es loco con los que odian a Dios. ¿Van entendiendo? Entonces se sigue propagando la misma corrupción. Se sigue propagando. Entonces, dice el versículo 3 de ese capítulo 19 de Segunda de Crónica: pero se han hallado en ti cosas buenas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón a buscar a Dios. Las imágenes de acera son los ídolos que había tenido Jezabel en Samaria, y le había puesto altares en lugares altos. O sea, ella había consagrado unos montes para esos ídolos de ella. Uno era Acera y el otro era Baal. Entonces, después te hablan de la administración de Josafat y no sé qué más, como rey de Judá. Y en el versículo 6 dice: y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar del Eterno, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Acuérdense que ya el tatarabuelo de ellos, Salomón, había dicho que el principio de toda sabiduría es el temor al Eterno. Entonces, él está hablando de que usen esa sabiduría, que es temiendo al Eterno y juzgando en base a al temor al Eterno. ¿Ok? Esto es a los jueces de Judá cuando él está asignando jueces en su administración. Entonces, dice el versículo 7: sea pues con vosotros el temor del Eterno. Mirad lo que hacéis, porque con el Eterno nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. Y ahí está hablando con conciencia, porque eso es verdad. 8. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio del Eterno y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor al Eterno, con verdad y con corazón íntegro, porque la integridad y la verdad van de la mano. Entonces ya él está limpiando a Judá de todo ese espíritu de mentira y de toda esta mentira que trajo Jezabel y Acab y todos estos falsos profetas, con temor, sabiduría, verdad e integridad. Entonces, esos valores vinieron a ser algo primordial dentro de la administración de él. Por eso es que yo enfatizo tanto la verdad. Y por eso yo me paso diciendo: esto es verdad, esto es falso y esto es aquello y lo otro, llamando las cosas por su nombre. Porque si no lo hago, estas son las cosas que trae. ¿Ven? Y aquí yo me vandalizo con Josafat. En ese sentido de esos valores. Entonces, versículo 10: en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaré que no pequen contra el Eterno, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y he aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto del Eterno, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y el Eterno estará con el bueno. Aquí él ya está haciendo una diferencia entre lo bueno y lo malo, y él está poniendo los conceptos claros. Por eso es que yo le digo: hay que saber diferenciar entre lo sagrado y lo profano. Hay que saber diferenciar entre la paja y el grano. Hay que saber diferenciar entre el trigo y la cizaña, entre las cabras y las ovejas, ¿ves? Y así sucesivamente, porque cada cosa tiene su lugar, y no es cuestión de etiqueta ni de estar discriminando, porque no es que se use esa etiqueta, se maluse, porque son necesarias, que se maluse las etiquetas para discriminar y para inferiorizar y humillar a otras personas. Eso no es.
Es cuestión de saber diferenciar, tener las cosas claras y organizarnos. Y estamos hablando de una organización y de una administración política de ese entonces. ¿Ok? En términos organizacionales. A eso es lo que me refiero. Dice el versículo 30, y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Entonces, más abajo dice, resumen del reinado de Josafat. Así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi, y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos del Eterno. Con todo eso, y aquí fue la falla de él. Y la Biblia no te va a tapar el cielo con la mano. Te va a decir la verdad y va a decir los defectos de la gente y cuáles fueron sus errores. Y este fue el error de Josafat. Como ya le estaba emparentado con la hija de Acab y de Jezabel, y ya le había enredado su energía con esa contaminación espiritual, aquí viene él a cometer el mismo error. Y dice, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Y se dejó llevar por el pueblo. Eso no era. Él tenía que derribar esos lugares altos y sacar todas esas cosas que puso la suegra de él. Que lo más seguro, la esposa de él también estaba envuelta en eso porque ella se crió en eso. Esos eran los padres de ella. Por lo tanto, ese chip de esa programación cerebral que ella tenía estaba ahí. Y él no hizo nada para quitar el chip. ¿Estamos? Versículo 35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezión-Geber. Versículo 37, y así acaba el capítulo. Entonces Eliezer, hijo de Dodava de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, el Eterno destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Quedó mal. Ocosías era el cuñado de él, porque él seguía emparentado con esa familia de Acab. Y vamos a seguir con lo de las maldiciones de familia, porque ya seguimos a la tercera generación. ¿Ok? Éxodo 20 es claro. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vamos para la tercera. Reinado de Joram de Judá. Segunda de Crónicas 21. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo. Joram es la tercera generación, ¿ok? Miren lo que hace este. Quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Jezabel cuando a Acab se le antojó la viña de Nabot? Mató a Nabot y a todos los hijos de Nabot para que no hubiese herencia. Para que la heredad que él le pidió a Nabot, que él se la negó porque habían sentimientos envueltos, como les expliqué anoche, limpiaron con toda la casa de ese señor para que no hubiesen herederos. Y Acab fuese el que heredara completamente esa viña y la convirtiera en el huerto de legumbres que él se le antojó. Porque acuérdense que era un berrinchudo. Entonces,
lo mismo que ella le hizo a Nabot, lo hicieron en su casa. Su nieto está haciendo lo mismo con sus otros nietos. Y le mató los nietos a una. Y cuando le mata a los nietos a una, no hubo heredero al trono más que Joram, porque él se quería quedar con todo. Otro egoísta y ególatra que lo aprendió de sus padres y de sus abuelos, porque ya eso estaba así programado en esa familia. ¿Ok? La misma cosa que hizo la abuela, lo hace el nieto. Aquí vamos con las maldiciones de familia. ¿Ok? Para que lo vean claro. Cuando empezó a reinar, era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, el abuelo de él. Porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Bueno, pues ahí lo tienen. Siguió con sus cosas él y mira lo que dice el versículo 11. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos y a ello impelió a Judá. O sea que los lugares altos que ya había hecho Jezabel, que no quitó el papá de él, que fue Josafat, él le añade lugares altos. O sea, altares en los montes, dedicándoselo a los dioses paganos. Entonces, tras de eso, obligaba a la gente a fornicar. Y fornicar, ya les dije que no son relaciones sexuales así como tal. Eso es una verdad a media y una verdad tergiversada. Estamos hablando de rituales paganos que envuelven también relaciones sexuales, que fue también la orgía que se formó en el pie del monte Sinaí para el tiempo que estaban dándose las tablas de la ley y estaban adorando el becerro de oro. ¿Ok? Ese tipo de orgía y ese tipo de práctica se da en ese tipo de ritual pagano. Y de eso es que se trata la fornicación. No es relación sexual como tal. Y mucho menos hacer el amor. Eso no tiene absolutamente nada de amor. ¿Ok? Versículo 12. Versículo 12, sí. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: el Eterno, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. O sea, le están mencionando a todos sus ancestros. Fíjense cómo esto, por eso es que es importante limpiar la ancestología de uno y limpiarse el ADN y buscar la manera de cómo romper maldiciones de familia, ¿saben? Porque tú no sabes qué es lo que traen. Y si son esta gente que vinieron de Europa, murieron jóvenes, cosas así, y usted perdió la historia o parte de la historia de su familia, menos va a saber. Se tiene que limpiar eso. Eso es parte de la santidad de nosotros, las llamas gemelas. Porque si no, estas son las cosas que van a pasar. Va a bajar la maldición de Éxodo 20, por ahí para abajo, y lo va a visitar usted y a los hijos suyos y a medio mundo hasta la tercera, cuarta generación. Entonces una generación va a reforzar la otra y va a reforzar la otra y parece que nunca se acaba. ¿Ok? Entonces, le menciona a David, Josafat y Asa, 3 generaciones. Porque acuérdense que esto llega hasta la tercera y cuarta generación. Vamos entonces al próximo versículo, versículo 13. Sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú.
He aquí, el Eterno herirá a tu pueblo de una gran plaga. Vamos a lo mismo, que fue lo que les dije anoche. Que este asunto de la idolatría trae plaga y trae sequía. Aquí viene también trayéndole la plaga al pueblo de Israel. Y a Judá y a toda esa área de allí. He aquí el Eterno irá a tu pueblo de una gran plaga y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Versículo 15. Y a ti, al rey como tal, con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. O sea, parecía que no sé, parecía que iba a cagar las tripas por ir para abajo. Entonces, 16. Entonces, el Eterno despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, a sus hijos y a sus mujeres. Ya se lo habían advertido. Esto fue lo primero que pasó. Y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Bueno, él le mató a los hijos a los padres, pues ahora le toca a él. Pues eso fue lo que se buscó. Eso se llama karma. Siembra viento para que coseches tempestades. Y ahí está la tempestad de él. Versículo 18. Después de todo esto, el Eterno lo hirió con una enfermedad incurable de los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años. Y por ahí siguieron. Detalle importante en el versículo 20. Que así es como termina el capítulo 21 de Segunda de Crónica. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. Perdió su beneficio por ser un rey malo y por haber traído desgracia al pueblo. Perdió su beneficio de rey y no tuvo la sepultura que se supone que tuviese. Él maldijo su casa, maldijo toda su familia. Ahí va él con su maldición. Quedó en vergüenza, deshonra y así mismo fue enterrado. Capítulo 22 de Segunda de Crónica. Reinado de Ocosías de Judá. Aquella era la tercera generación, ahora vamos para la cuarta generación. Recuerden que estamos revisando los hijos de los hijos y las generaciones de esa maldición de Éxodo 20. Y ahora vamos para la cuarta generación. Reinado de Ocosías. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores. Él le mató los hijos a sus padres. Aquí viene él también a perder todos sus hijos. Bueno, pero le quedó el chiquito. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía. Ojo con ese nombre, ¿saben? Esta gente están todas emparentadas. Tienen el mismo chip, de la misma programación de idolatría, de maldición, de maldad, con un ego maldito superinflado, en una egolatría y soberbia grasa. ¿Ok? Entonces, dice,
También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Aquí tenemos la sustituta de Jezabel. Se muere la abuela o la bisabuela, porque esta es la cuarta generación. Se muere la bisabuela y aquí viene Atalía. En un quítate tú que aquí me pongo yo. Esa es la actitud de ella. Entonces dice, hizo pues lo malo ante los ojos del Eterno como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Le metieron al chip ese programa mal puesto y mal hecho. Pero el tipo se dejó, porque en vez de hacer la diferencia, continuó con la misma cosa. Dice el versículo 5, y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió a curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Entonces, eventualmente, el profeta, el rey Jehú, mata a Ocosías, que eso lo hablamos ayer. Anoche estuve hablando de eso. Y la mamá, que es otra Jezabel, que no puede bajar de categoría. O sea, ella fue princesa, subió a reina. Entonces, cuando enviuda, vuelve y baja a princesa. Pero si se queda sin hijo, entonces se queda sin nada. Porque ya no es ni princesa, ni reina, ni primera dama, ni nada. Ella viene a ser una doña nadie. No puede bajar de categoría. Así que tengo yo que ser la reina. ¿Y saben lo que hizo la mujer? Usurpó el trono y se puso ella misma reina. Porque no puede bajar de categoría. Así es la soberbia. Entonces, versículo 10. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá, porque nadie podía heredar el trono, tenía que ser ella. ¿Ok? Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joaída, porque ella era hermana de Ocosías,